Bienvenidos al curso de ecuación de la recta y en esta ocasión empezaremos con una introducción a la ecuación de la recta. Aquí hablaremos de qué es la ecuación de la recta y lo más importante a tener en cuenta. Lo primero de lo que debemos hablar es que toda recta tiene una inclinación. Voy a pasar acá. ¿Sí? Por ejemplo, esta recta está inclinada. Aquí ya está menos inclinada, menos. Esta recta es horizontal. Y todas las rectas tienen una inclinación. Todas las rectas pasan por infinidad de puntos. Por ejemplo, aquí esta recta pasa por el punto menos 8,0, por el punto menos 6,1, por este punto, el punto menos 4,2. Bueno, pasa por muchísimos puntos. Pero de lo primero que voy a hablar es de las generalidades. Primero, hay rectas que yo lo digo así, van subiendo o van bajando. Por ejemplo, para mí esta recta va subiendo. Pero aquí esta recta ya va bajando. Si nosotros observamos de izquierda a derecha, esta recta va bajando. Y pues voy a pasar acá. La ecuación como más importante, digámoslo así, de la recta es esta ecuación, la ecuación ordinaria o la ecuación punto pendiente. ¿Por qué se dice que es la ecuación punto pendiente? Porque como lo ven aquí, está y igual a la m, que es la pendiente, o sea, es la que nos dice la inclinación de la recta, multiplicada por x más la b, que la b es el punto de corte con el eje y. Nosotros lo podemos observar aquí. Como esta recta corta al eje y en el punto 4, por eso la ecuación tiene aquí el número 4. Si yo muevo esta recta para que corte en el número 1, aquí automáticamente la B, que es el punto de corte con el eje y, va a ser el número 1. No importa la inclinación, miren que si yo la inclino de diferentes formas, la B siempre va a seguir siendo el número 1. ¿Por qué? Pues porque esta recta o todas estas están cortando al eje y en el número 1. Lo segundo de lo que tenemos que hablar es de la pendiente, que como les decía es la inclinación, la que me da la inclinación, y pues después lo vamos a ver que también me permite hallar el ángulo, que es este ángulo que forma con el eje X, o pues de una vez les voy diciendo, ese ángulo se halla aplicándole la tangente a esta pendiente. En este caso, si yo le sacara la tangente a 3/4, me daría el ángulo que está formando esta recta con el eje Y. Bueno, otra de las cosas que tenemos que también tener pendiente es que la mayoría de las rectas cortan al eje Y al eje X, exceptuando ¿cuáles? Las rectas horizontales como esta, que solamente cortan al eje Y las rectas verticales como esta, que solo cortan al eje X. El resto, cualquier otra recta, incluida esta, aparentemente esta recta no cortaría el eje Y, pero pues se supone que es una recta, entonces sigue subiendo y sigue acercándose cada vez más al eje Y pues obviamente lo va a cortar en algún punto por allá arriba, más arriba de 10, creo que más arriba de 20 también. ¿Qué tenemos que recordar de esta clase? Primero, que toda recta tiene una inclinación, unas van subiendo, como esta va subiendo, otras van bajando, como esta va bajando. ¿Sí? Si lo tomamos de izquierda a derecha, supongamos que aquí estamos en una bicicleta, vamos bajando, o aquí, supongamos que a la izquierda estamos en una bicicleta, iríamos subiendo, y la mayoría tienen punto de corte con el eje Y punto de corte con el eje X. Bueno amigos, con esto terminamos la introducción a la ecuación de la recta. Más adelante pues vamos a hablar específicamente de la pendiente, de cómo graficarla, bueno, de todo lo que tenga que ver con la ecuación de la recta, de los diferentes tipos de ecuaciones que hay para la ecuación de la recta. Espero que en esta ecuación vamos a hablar de los tipos de rectas. Bueno, las rectas se pueden dividir dependiendo de su inclinación. Ya recordamos que la inclinación es la pendiente. Entonces, primer tipo de rectas, las rectas horizontales. Estas rectas pues obviamente son paralelas al eje X y estas rectas obviamente todas cortan al eje Y. Entonces todas estas rectas son horizontales y obviamente cortan al eje Y. Por ejemplo, la ecuación es muy sencilla de hallar. ¿Por qué? Porque por ejemplo esta recta es horizontal y corta al eje Y en el número 4, por eso la ecuación es Y igual a 4.
Aquí ya sería y igual a 9, y igual a menos 3 y así sucesivamente todas las rectas horizontales van a tener una ecuación y igual a el punto de corte con el eje Y que se llama la letra B. El segundo tipo de rectas son las rectas verticales, o sea estas que son las paralelas al eje Y, ¿sí? Que son muy similares a las otras. ¿Por qué? Pues porque también solamente cortan a un eje, que en este caso estas cortan solamente al eje X. Y la ecuación también es muy similar, por ejemplo esta recta, como corta al eje X en el número 3, la ecuación es X igual a menos 3, perdón, en el número menos 3. Si yo lo muevo para aquí, ya corta al eje X en el número 2, por eso la ecuación es X igual a 2, y así sucesivamente con todas estas rectas, no importa por cuáles puntos pasen, lo importante es que cortan al eje X, por ejemplo aquí en el número 7. El tercer tipo de recta son las rectas que no son ni verticales ni horizontales, que son las rectas inclinadas. Todas estas rectas cortan al eje X y al eje Y, por ejemplo esta ya está inclinada y corta al eje X acá y al eje Y en este número. Estas rectas tienen dos características. Primero, pues es que tienen pendiente, ¿sí? Que es la inclinación de la recta, que de eso vamos a hablar más específicamente en un video más adelante. Y lo segundo, pues que cortan al eje Y y al eje X. Para estas rectas, pues la ecuación ya es un poquito más larga. Voy a pasar aquí a este gráfico. Y pues por eso hay varios tipos de ecuaciones dependiendo de lo que nosotros conozcamos de dichas rectas. Por ejemplo, esta es la ecuación punto pendiente. ¿Por qué se llama la ecuación punto pendiente? Pues porque es la ecuación cuando conozcamos el valor de la pendiente y cuando conozcamos el punto de corte con el eje Y. Si nosotros observamos esta recta, corta al eje Y en el número 3. Por eso la B, que mírenlo aquí está escrita la misma ecuación, pero ya con los valores Y igual a M, que en este caso la pendiente sería menos 2/4, simplificando sería menos 1/2. X más la B, que acuérdense que la B es el punto de corte con el eje Y. Como les decía, esta ecuación corta al eje Y en el número 3, por eso aquí es 3. Si yo la subo, pues ya no va a ser 3, ya va a ser 4, 5, 6. Y ustedes si observan, la inclinación de la recta no cambia, aquí no cambia, por eso la pendiente no cambia, solamente cambia el punto de corte. Pero si yo cambio la inclinación, sin cambiar el punto de corte, pues ya no va a cambiar la B, sino va a cambiar la pendiente. Si ustedes observan, voy a mover una vez y ustedes verán que cambia aquí. Por ejemplo ahí, ahora es menos 1/4 la pendiente, pero el punto de corte sigue siendo 3. ¿Por qué? Porque la recta corta al eje Y en el número 3. Entonces esta es la ecuación punto pendiente. Ya más adelante vamos a hacer ejercicios acerca de esto. El otro tipo de ecuación es la ecuación simétrica o canónica. Vamos a pasar al tablero para explicar un poco más este tipo de ecuación. Entonces seguimos con este ejemplo. Si tuviéramos esta recta que pasa por el eje X en el número 5 y por el eje Y en el número 3, sería muy sencillo encontrar la ecuación canónica, porque la característica de la ecuación canónica es que este número, o más bien, sí, pues esto van a ser números. Este numerito sería el punto de corte con el eje X, o sea, este número, como corta al eje X en el número 5, ese número sería la letra A, y este número que va aquí sería el punto de corte con el eje Y, o sea, en este caso, en este gráfico, este número, el número 3, sería el número B, o sea que fácilmente podríamos escribir la ecuación canónica o simétrica, simplemente escribiendo igual todo, excepto que la A y la B la vamos a reemplazar. Entonces quedaría X sobre A, que la A es 5, más Y sobre B, o sea, Y sobre 3 igual a 1. Obviamente más adelante vamos a ver esto con más profundidad, sobre todo lo que se trata de la ecuación punto pendiente y de la ecuación canónica. Vamos a explicar un poco más, con más ejemplos, qué quiere decir la ecuación punto pendiente y la ecuación simétrica. Como resumen, podemos decir que la ecuación punto pendiente se reconoce porque dice Y igual a algo. Ejemplo, si tenemos una ecuación Y igual a 5x menos 2 o Y igual a menos 3x, no importa, bueno, más 5,
No importa cómo sea, lo importante es que diga y igual y y igual. Estas ecuaciones están escritas como la ecuación punto pendiente y aquí conocemos la pendiente, que en este caso sería 5, en este caso sería menos 3, y conocemos el punto de corte con el eje Y, que en este caso sería menos 2 y en este caso sería 5. Eso es lo que tiene que ver con la ecuación punto pendiente. La ecuación simétrica o canónica tiene que estar escrita de esta forma: x más y, bueno, x sobre a más y sobre b igual a 1. O sea que si nosotros vemos una ecuación, por ejemplo, x sobre 2 más y sobre 5 igual a 1, esta está escrita como la ecuación canónica. Tiene que estar aquí el número 1, no puede estar el 2, ni el 0, ni el 5, tiene que estar el número 1 para que podamos decir que está escrita como la ecuación canónica. O incluso pueden cambiar estos signos, por ejemplo, x sobre 3 menos y sobre 4 igual a 1. Y más adelante, como les digo, en un video vamos a ver con más profundidad qué quiere decir cuando aquí dice negativo. Y por último, la ecuación fundamental o general está todo en un solo lado e igualada a 0. Por ejemplo, 3x más 2y más 7 igual a 0. O aquí no importan los signos, puede estar menos 3x menos 5y más 2 igual a 0. Aquí esta es como la ecuación, bueno, la fundamental porque está todo en un lado, pero no se sabe mucho, así como la ecuación punto pendiente y la ecuación simétrica, que la punto pendiente sabríamos la pendiente y el punto de corte, en la simétrica sabríamos los dos puntos de corte. Aquí nada más podemos saber que el número que está con la x es la a, en este caso sería menos 3. Aquí el número que está con la y es la b, que en este caso es menos 5. Y el número que está solo es la c, que en este caso es el 2. Pero no nos confundamos con la b de la ecuación punto pendiente, porque aquí la b es el punto de corte. Lo mismo aquí, si ustedes observan la diferencia, esta b es minúscula, punto de corte, pero esta es mayúscula, no quiere decir punto de corte. Con esto lo que sabemos es la pendiente, pero tendríamos que reemplazar, porque la pendiente en la ecuación fundamental es igual a menos a sobre b. O sea que para hallar la pendiente en cualquiera de estas dos ecuaciones, por ejemplo, si yo la quisiera hallar en la primera ecuación, me quedaría menos la a, que sería 3, sobre la b, que sería 2. Y ahora sí, esta sería la pendiente de esta recta. Y ahora veremos una pequeña introducción al concepto de distancia entre dos puntos. Y de una vez vamos a iniciar con un ejemplo, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar la distancia entre estos dos puntos. Ahí les voy a aclarar qué es la distancia, cómo se halla y, bueno, lo más importante que debemos tener en cuenta para iniciar este tema. De una vez empiezo ubicando los puntos, porque obviamente se deben ubicar en el plano cartesiano. Entonces, el primer punto es el punto 2,1, acordándonos que la primera coordenada es la del eje x, y la segunda coordenada es la del eje y. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos buscar el punto cuya coordenada x es el número 2. Entonces, en el plano cartesiano, en el eje x buscamos el número 2 y en el eje y buscamos el número 1. Y observamos que la intersección entre el 2 del eje x y el número 1 del eje y está aquí. Entonces, ahí está exactamente ubicado el punto 2,1, que en este caso se llamó A, como para no tener que colocar aquí las coordenadas ni nada por el estilo. Simplemente esto es el nombre que se le colocó a ese punto. Se le puede colocar cualquier letra, generalmente pues porque las letras son más fáciles, ¿no? Generalmente nosotros como profesores hacemos estas lineecitas, pero eso no es necesario hacerlo. Uno las hace solamente por la explicación, para que ustedes sepan en dónde iba ubicado el punto 2,1, pero ya después uno se acostumbra a no hacerlas, pues porque ahí se sabe que está este A salió desde 2 del eje X y desde el 1 del eje Y. Bueno, seguimos con el otro punto. Ya obviamente no voy a explicar esto porque esto ustedes ya lo debían saber, ¿no? Segundo punto, coordenada X 5 y coordenada Y 1. Entonces en el eje X buscamos el 5, en el eje Y buscamos el 1, entonces 5,1 está el punto exactamente aquí y ese punto se le llamó B. Lo primero que quiero explicarles es que para hallar la distancia se encuentra es la distancia de la recta que une esos puntos. En este caso, pues vamos a encontrar cuánto mide esa recta. Obviamente, como es el inicio, pues vamos con los ejercicios fáciles, ¿no?
Si ustedes espero que alcancen a ver la cuadrícula que está en mi tablero, si no la alcanzan a ver, los invito a que pongan el video en alta definición para que la observen. Bueno, entonces aquí no hay necesidad de hacer nada más, aquí ya se sabe cuál es la distancia. ¿Por qué? Pues porque como yo hice las unidades de cada cuadrito, que generalmente eso es lo que uno hace en el cuaderno, cada cuadrito ubica un número. Entonces, como cada unidad es un cuadrito, pues lo único que tengo que hacer es contar cuántos cuadritos mide esta línea, que como es horizontal, o también sucede con las líneas verticales, pues es muy sencillo, ¿no? Aquí contamos que desde aquí hasta aquí hay un cuadrito, dos cuadritos y tres cuadritos. O sea, esta línea que une los puntos A y B mide 3 cuadritos, por eso podemos escribir que la distancia entre el punto A y el punto B es de 3 unidades. Podemos escribir 3 cuadritos, ¿sí? Yo voy a escribir 3 unidades porque ya se sabe que las unidades en mi cuaderno o en mi tablero son de un cuadrito. Bueno, pero vamos a ver otro ejemplo para que no nos confundamos con lo siguiente. Aquí tenemos otro ejercicio, vamos a encontrar la distancia ahora entre estos dos puntos. Se puede encontrar la distancia entre cualquier pareja de puntos que estén en el plano cartesiano, ¿no? Aquí en el eje X es menos 3 y en el eje Y 4. En el eje X menos 3, en el eje Y 4, o sea que aquí exactamente está el punto que se le llamó C. El punto D, menos 3, menos 2. Menos 3 en el eje X y menos 2 en el eje Y. Siempre es la primera coordenada del eje X y la segunda coordenada del eje Y. No se confundan con eso porque muchas veces los estudiantes cometen el error de ubicar el menos 2 en el eje X y el menos 3 en el eje Y. Entonces les daría el punto acá, que eso está mal. Bueno, entonces vamos a encontrar la distancia entre estos dos puntos. Vuelvo a decirles, cuando las líneas, o sea, cuando los dos puntos están en forma horizontal o cuando están en forma vertical, es muy sencillo hallarlos, simplemente podemos graficarlos o incluso ya después uno se acostumbra a hacer el gráfico en la mente y contar y ya, ¿sí? Aquí en este caso, ¿cuánto mide la distancia que une los puntos C y D? Aquí observamos que es de un cuadrito, 2, 3 cuadritos, 4 cuadritos, 5 y 6 cuadritos. O sea, podemos escribir que la distancia entre el punto C y el punto D es de 6 unidades. Vuelvo a decirles, podemos escribir 6 cuadritos. Bueno, otra cosita que quiero explicarles es que acortémonos o tengamos en cuenta que las distancias siempre son positivas. Por ejemplo, si yo digo cuál es la distancia entre el punto A y el punto B, pues tendría que contar un cuadrito, 2 y 3 cuadritos. O podrían preguntarme, ¿cuál es la distancia entre los puntos B y A? La misma. ¿Por qué? Porque si cuento desde B hasta A, pues serían 1, 2 y 3 cuadritos. No importa que se cuente hacia la derecha o hacia la izquierda, o hacia abajo o hacia arriba, la distancia pues va a ser la misma, ¿no? En este caso yo conté hacia arriba, pero hacia abajo pues obviamente va a ser la misma distancia, ¿no? Un cuadrito, 2, 3, 4, 5 y 6 cuadritos. Bueno, esas distancias siempre son positivas. Pero si en algún dado ejercicio nos tocará hallar, por ejemplo, se puede encontrar la distancia entre cualquier pareja de puntos. Yo, por ejemplo, podría decirles, encontremos la distancia ahora entre el punto C y el punto A. Esa también se puede encontrar, o cualquier pareja de puntos, pero bueno, ya les voy a decir una cosita para que no cometan un error que he visto que algunos de mis estudiantes los cometen. Pero antes quiero aclararles lo siguiente como para que no queden con dudas. Bueno, voy a utilizar ahora este plano cartesiano. Recuerden que para dibujar el plano cartesiano no importa qué tan grandes sean las unidades, lo importante es que todas las unidades sean iguales de grandes. En este caso, dibujé el plano cartesiano utilizando unidades de 2 cuadritos, porque muchos de ustedes y muchos estudiantes a veces hacen el plano cartesiano así, ¿no? No utilizan un cuadrito como la unidad, sino 2 cuadritos. ¿Qué pasa en este caso? Si vamos a hacer lo mismo, el primer ejercicio que es lo mismo, el punto A, 2,1, 2,1, este es el punto A. El punto B, 5,1, 5 en el eje Y, 5 en el eje X y 1 en el eje Y. Este es el punto B. Si vamos a encontrar la distancia entre esa pareja de puntos, debemos tener en cuenta las unidades que nosotros hicimos en nuestro plano cartesiano, ¿no? En este caso, obviamente, ya no vamos a contar cuántos cuadritos hay de distancia, sino cuántas unidades de las que yo tengo en el plano cartesiano. En este caso, como las unidades son de 2 cuadritos, entonces ya cada unidad la voy a contar como 2 cuadritos. Obviamente, para contar la distancia aquí, sería una unidad, ya no cuento cuadritos, sino unidades, 2 unidades y
3 unidades. Entonces dense cuenta que aquí en este plano también nos da el mismo resultado. La distancia entre el punto A y el punto B es de 3 unidades. Por eso yo escribo unidades, porque a veces la unidad puede ser de un cuadrito, de 2 cuadritos, de 1 centímetro, de 1 metro. Eso depende de cuánto sean las unidades. En este caso, si lo estuviéramos haciendo en el cuaderno, generalmente los 2 cuadritos miden centímetros. O sea, estos 2 cuadritos serían 1 centímetro, 2 centímetros y 3 centímetros. Podrían ustedes colocar 3 centímetros si la unidad es de centímetros. Bueno, por eso se coloca generalmente unidades, vuelvo a decirles, porque muchas veces no se sabe cuánto mide esa unidad. Entonces, algo que quiero que les quede claro, las unidades las medimos dependiendo de qué tan grandes las unidades estén dibujadas en nuestro plano cartesiano. Ahora sí vamos con el ejemplo que les decía. ¿Qué sucede si yo quiero encontrar, por ejemplo, la distancia entre este punto? Que este punto ya no lo puedo llamar A porque dentro de este plano cartesiano, este punto es el que se llama A. Voy a ponerle, por ejemplo, M. Y la distancia con este punto, por ejemplo, el punto de acá, el punto 4, menos 2, que lo voy a llamar N. O más bien voy a volver aquí al plano cartesiano de una unidad cada cuadrito. Bueno, ¿qué sucede si quisiéramos hallar, por ejemplo, la distancia entre este punto? Como ya es un nuevo plano cartesiano, ya puedo borrar esto y ponerle nombres lo que quiera. Pero bueno, voy a ponerle que este es el punto P, el punto 1,1 y por ejemplo el punto 6,2. Este es el punto Q. Los invito a que se tomen un momento, piensen cuál será la distancia entre esta pareja de puntos. ¿Sí? Piénsenlo un momentico. ¿Cuál será la respuesta? Cuidado, espero que no hayan cometido el error que les digo que cometen algunos de mis estudiantes. Algunos de mis estudiantes, como yo les enseño, cuando la línea es horizontal o vertical al comienzo para que comprendan el concepto, algunos estudiantes dicen, pues fácil, la distancia entre P y Q es de un cuadrito, porque las unidades aquí son de cuadritos, 2 cuadritos, 3 cuadritos, 4 cuadritos y 5 cuadritos. Entonces escriben, la distancia entre P y Q es de 5 unidades, lo cual vuelvo a decirles, eso está mal. ¿Por qué? Voy a trazar esta otra línea, ¿sí? Que va del punto P al punto, voy a ponerle este punto es el punto E, ¿sí? Esta línea, por ser horizontal, esa línea sí mide 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades y 5 unidades. Esta línea sí mide 5 unidades, pero aquí se observa claramente que esta línea mide más de 5 unidades. Incluso voy a trazar otra línea que va desde el punto P a este punto que voy a llamarlo F. ¿Sí? Ya aquí que más claro se ve que esta línea es más corta que esta y mucho más corta que esta. Entonces, vuelvo a decirles, no vayan a cometer el error de decir que esta línea mide 1 unidad, 2, 3, 4 y 5, porque aquí claramente se ve que la unidad es de un cuadrito, pero desde aquí hasta aquí mide más de un cuadrito. Bueno, entonces, para encontrar la distancia entre líneas que ya son oblicuas, se llama cuando tienen alguna inclinación, ya se utiliza otra estrategia que vamos a verlo en el siguiente video. Bueno, entonces, esta simplemente por ahora quedemos en lo siguiente. Esta línea mide 5 unidades. Esta línea lo que sí se sabe es que como es más larga que esta, pues mide más de 5 unidades. Y esta línea, por ser más larga todavía, pues mide mucho más de 5 unidades. Puede que llegue incluso a medir 6 unidades, no sé, ¿sí? Eso ya ustedes lo sabrán en los siguientes videos. Bueno, entonces con esto hasta aquí dejamos este video. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. Ustedes aquí tienen 4 puntos, cuyas coordenadas son estas, 1, 2, 3 y 4. Van a encontrar estas 1, 2, 3, 4, 5 distancias. La distancia entre A y B, entre B y C, entre C y D, entre A y C y entre B y D. Y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Las distancias que teníamos que encontrar eran estas, las de estas líneas que tracé con rojo. Primero, la distancia entre el punto A y el punto B, que pues aquí, como es horizontal, esa sí la podemos contar de una vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 unidades. La distancia, bueno, sigo con estas dos. La distancia entre A y C, como esa sí es vertical, entonces aquí se puede ver claramente que esa recta mide 1 y 2 unidades. Y la distancia entre B y D mide 5 unidades. Aquí lo podemos contar 1,
2, 3, 4 y 5. Pero estas dos líneas que no son ni horizontales ni verticales, sino son oblicuas, todavía no sabemos cuánto mide esa recta, ¿sí? Eso lo vamos a ver, vuelvo a decirles, en el siguiente video. Lo que sí podemos ver aquí es que como la recta entre A y B mide 8 unidades, esta recta mide más de 8 unidades, igual que esta. Entonces ya se sabe que miden más de 8 unidades. En el siguiente video vamos a ver exactamente cuánto es que miden. Y ahora veremos la demostración de la fórmula de la distancia entre dos puntos. Y en este video lo que vamos a hacer es demostrar esta fórmula, que es la fórmula de la distancia, que si ustedes obviamente están viendo este tema, pues estoy seguro que ustedes ya han visto esta fórmula. Pero generalmente cuando a uno le dicen una fórmula, uno ni siquiera la entiende o tiene que aprendérsela de memoria para poder resolver los ejercicios. Lo que vamos a hacer en este video es eso, ¿no? Demostrar de dónde sale esta fórmula y obviamente cuando demostramos la fórmula, ya lo que hacemos es también comprender de dónde es que sale cada uno de estos términos y pues ya no nos vamos a tener que aprender de memoria esto, sino que por pura lógica vamos a poderla escribir en cualquier momento. Y para esto pues necesitamos el dibujo del plano cartesiano, pues porque aquí es donde ubicamos los puntos, ¿no? Entonces no importa en dónde esté ubicado los puntos, si yo podría por ejemplo hacer la demostración entre este punto y este punto, ¿sí? Cómo encontrar la fórmula, solo que generalmente cuando uno utiliza las coordenadas negativas, resulta confundiéndose un poquito, entonces pues voy a utilizar dos puntos ubicados en este primer cuadrante, pero vuelvo a decirles, la demostración es exactamente la misma, no importa en dónde estén los puntos. Bueno, entonces, ya que ubiqué este punto aquí, lo voy a llamar el punto B, y voy a ubicar otro punto, por ejemplo acá, ¿sí? Vuelvo a decirles, puedo ubicar el punto donde sea, pero en este caso, este punto lo voy a llamar el punto A. Acordémonos que este punto A, pues acordémonos que todos los puntos tienen coordenadas. Por ejemplo, yo les puedo decir a ustedes, ubiquen el punto 2,3, ¿sí? Esta es la coordenada X y este número es la coordenada Y, ¿sí? 2 quiere decir que buscamos el número 2 en el eje X, que generalmente pues estaría aquí, ¿sí? 1 unidad y 2 unidades. Y 3 en el eje Y, pues estaremos diciendo que pues aquí 1 unidad, 2 unidades y 3 unidades. Y ubicaríamos aquí este punto del que les estoy hablando, ¿sí? Pero en este caso, no, supongamos que no nos sabemos las coordenadas del punto, entonces simplemente vamos a decir que este punto A tiene dos coordenadas. Una que es una coordenada que va hacia el eje X, que en este caso pues la vamos a llamar la coordenada X1, X, pues porque es la coordenada X, y el número 1, pues porque va a ser mi primer punto, ¿sí? Además, este punto tiene una coordenada Y, que es la que viene desde, obviamente, desde el eje Y, que es esta, que la voy a llamar Y1. ¿Por qué Y1? Pues porque es la coordenada Y del primer punto. Entonces podemos escribir que las coordenadas del punto A son las coordenadas X1, Y1. Lo mismo podemos hacer con el punto B, entonces podemos observar que ese punto también tiene una coordenada X, que en este caso pues la voy a llamar X del segundo punto. Hubiera podido aquí poner X del segundo punto y X del primer punto, eso es lo de menos. Lo importante es que pues como yo llamé mi punto 1, pues X1, Y1, y como llamé este punto 2, pues entonces esta va a ser la coordenada X de mi punto 2. Y de igual forma el punto B tiene una coordenada que va hacia acá, que es la coordenada Y, pues le voy a colocar del segundo punto, ¿no? Entonces, las coordenadas del punto B, pues obviamente son X2, Y2, ¿sí? Las coordenadas del punto A o del primer punto X1, Y1, las coordenadas del punto B o del segundo punto X2, Y2. Y como lo que queremos encontrar es la distancia entre esos dos puntos, entre el punto A y el punto B, pues entonces aquí trazo esa recta, que esa es la recta que va a significar la distancia, ¿no? Esta línea es la distancia entre el punto A y el punto B. Como queremos hallar la distancia, entonces aquí en esta distancia podemos observar que con esta línea podemos formar un triángulo rectángulo, ¿sí? Como lo hablamos en el video anterior, ¿sí? Que sería esta línea, que a pesar de que no sepamos las coordenadas de los puntos, ¿sí? O sea, a pesar de que no sepamos qué es X1, si es el número 1 o 2 o 10 o el que sea, y a pesar de que no sepamos cuál es X2, si es el número 8 o 20 o lo que sea, sí podemos encontrar la distancia que tiene esta línea, o sea, lo largo de esta línea. ¿Por qué?
porque pues aquí lo largo de esta línea es x2 restándole x1, o sea, la distancia desde aquí hasta aquí, que es esta misma, es x2 menos x1. Y les voy a dar un ejemplo sencillo de por qué es x2 menos x1. Aquí tracé otra recta auxiliar como para saber y comprender esta partecita, ¿no? Supongamos que tenemos esta recta roja que va desde el número 3, ¿sí? Miren que sale desde el número 3 hasta el número 7. Si quisiéramos saber cuánto mide esta recta desde el inicio hasta el final, pues una forma sería contar las unidades. Pero la forma rápida para saber cuánto mide esta recta pues sería hacer una resta. Al 7 le restamos 3, ¿sí? Entonces 7 menos 3, eso nos da 4 y efectivamente vemos que esta recta mide 4 unidades, ¿sí? 1 hasta aquí, 2, 3 y 4, ¿sí? ¿Qué fue lo que yo hice para encontrar ese 4? Al número mayor, que en este caso es el 7, le resté el número menor, que en este caso es el 3. Por eso aquí digo yo que la distancia o lo que mide esta recta es x2, que es el número mayor, ¿sí? Recordemos que x2 va a ser cualquier número, menos x1, que va a ser el número menor. Entonces, nuestra recta azul, ya sabemos que esa recta mide x2 menos x1. Lo que nos dé el resultado de esa operación va a ser lo que mide esta recta. Y podemos hacer exactamente lo mismo con este otro cateto que lo tracé con rojo, ¿no? Entonces, este otro cateto inicia aquí en donde inicia Y1 y termina en donde va Y2. O sea, ahora vamos a tener que saber cuál es la distancia desde aquí hasta aquí, que pues sucede lo mismo, ¿no? Sería la distancia desde Y1 hasta Y2, entonces esa distancia ¿cuál es? Lo mismo, es muy similar. En este caso esa distancia sería Y2 menos Y1. Entonces esos valores los puedo colocar en mi triángulo. Sí, este lado mide Y2 menos Y1, que es un cateto del triángulo, y este otro lado mide x2 menos x1. Ya voy a borrar el plano cartesiano porque lo que me interesa está en este triángulo, que es un triángulo rectángulo, ¿sí? Acordémonos que en todo triángulo rectángulo, como lo vimos en el video anterior, podemos encontrar la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuando conocemos sus catetos utilizando el teorema de Pitágoras. Que el teorema de Pitágoras, ¿qué es lo que dice? Que el cuadrado de la hipotenusa, bueno, voy a escribirlo por acá, el cuadrado de la hipotenusa, ¿sí? Que en este caso, pues, yo le coloco h como por marcar que es la hipotenusa, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Voy a llamar el cateto 1, el cateto A y el otro, el cateto B. Entonces, el cuadrado de la hipotenusa, por eso se hace al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. Y si eso lo trasladamos a nuestro triángulo, entonces, ¿qué tendríamos? Aquí, en este triángulo, ¿cuál es la hipotenusa? Esta, ¿sí? Esta es mi hipotenusa. ¿Cuáles son los catetos? Estos dos. Este va a ser un cateto y este es otro cateto. Entonces voy a colocarle, supongamos que este es el cateto A y que este es el cateto B. Entonces, si utilizo esto con el teorema de Pitágoras para encontrar la distancia, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cómo se encuentra la distancia? El cuadrado de la hipotenusa. En mi caso, la hipotenusa es la distancia. Entonces sería el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Cuánto mide este cateto? Este cateto mide x2 menos x1, perdón, aquí es x2, no x al cuadrado. Ese cateto lo tengo que elevar al cuadrado, primer cateto al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado. ¿Cuál es el otro cateto? y2 menos y1. Entonces, ese cateto también lo elevo al cuadrado. Aquí lo que hicimos fue aplicar el teorema de Pitágoras para que, como suponemos que ya conocemos estos dos catetos, que es lo que vimos en el video anterior, entonces podemos hallar fácilmente la hipotenusa. Entonces, aquí hacemos lo mismo que hicimos en el video anterior. ¿Qué es? Es que como aquí en la distancia está elevada al cuadrado, tenemos que aplicarle raíz cuadrada al lado izquierdo de la igualdad. Como colocamos raíz cuadrada al lado izquierdo, también hacemos lo mismo al lado derecho. ¿Y para qué realizamos ese paso? Pues porque aquí podemos eliminar el cuadrado con la raíz. Acordémonos que este cuadrado no se puede eliminar, ¿sí? Ya lo expliqué en el video anterior. ¿Y qué nos quedó? Ya lo escribo con azul. Nos quedó que la distancia es igual a la raíz cuadrada de un cateto, que es x2 menos x1, elevado al cuadrado,
más el otro cateto que es y2 menos y1 al cuadrado, y todo eso dentro de una raíz cuadrada. Entonces ahora sí miren que aquí tenemos la fórmula de la distancia, que es la que vamos a aplicar en los siguientes videos. Ya obviamente en esos videos vamos a hacer ejemplos de cómo encontrar la distancia entre dos puntos utilizando la fórmula. Si ustedes no vieron el video anterior en el que les expliqué cómo encontrar la distancia de forma gráfica, que es como yo lo recomiendo para que comprendan el concepto, los invito a que vean ese video, y en los siguientes videos vamos a encontrar, como les decía, vamos a utilizar la fórmula de la distancia para encontrar pues la distancia entre diferentes parejas de puntos. Algo que les quiero aclarar aquí es que en algunos casos encontramos la fórmula no como x2 menos x1 y y2 menos y1, sino al revés, y1 menos y2, x1 menos x2 y y1 menos y2. Eso no hay problema, eso también es válido, porque pues la distancia, acordémonos que las distancias son positivas, entonces aquí simplemente, si yo quisiera hallar la distancia desde aquí hasta aquí, que acordémonos que era y2 menos y1, también podríamos encontrarla como y1 menos y2, solo que nos daría negativa, y pues aplicando la lógica, simplemente a ese valor que nos diera negativo tendríamos que poner el positivo. Pero sea lo que sea que dé aquí, sea positivo o sea negativo, al aplicarle el cuadrado, pues simplemente va a ser igual para positivos y para negativos, porque la respuesta de este cuadrado nos va a dar positiva. Entonces ya tenemos nuestra fórmula demostrada de dónde fue que salió. Espero que se acuerden de este triangulito y las distancias. Bienvenidos al curso de ecuación de la recta, y ahora veremos cómo encontrar la distancia entre dos puntos utilizando el método gráfico. Y en este video vamos a resolver dos ejercicios para comprender muy bien el concepto sobre todo. Entonces, primero que todo vamos a hallar la distancia entre estos dos puntos. El punto A, cuyas coordenadas son 1,1, 1 en el eje X y 1 en el eje Y, 1,1. Entonces aquí está exactamente el punto A, coordenada 1 en el X y 1 en el eje Y. El punto B. La coordenada X es 5, o sea 5 en el eje X y 4 en el eje Y, entonces la intersección nos da exactamente acá. Aquí está el punto B. Ya no trazo lineecitas aquí para indicar que era el 5 y el 4, porque pues supongo que eso ya lo deben saber ustedes. Teniendo en cuenta lo que vimos en el video anterior, lo que vamos a hacer es encontrar la distancia de la recta que une, o la semirrecta, o el segmento de recta más bien, que une los puntos A y B, o sea, vamos a encontrar la distancia de este segmento de recta, ¿sí? De este pedacito de recta. ¿Qué es lo que se hace para encontrar la distancia utilizando el método gráfico? A mí me parece mejor que ustedes aprendan este método, pues porque así sabe uno de dónde salen las fórmulas. Ya más adelante vamos a ver, creo que si ustedes ya están viendo el tema de distancia entre dos puntos, ya han visto o les han enseñado una fórmula que parece muy complicada, pero que vamos a ver que si sabemos esto, vamos a comprender un poco mejor esa fórmula. ¿Qué es lo que se hace para encontrar la distancia entre dos puntos utilizando el método gráfico? Ya vimos en el video anterior cómo encontrar la distancia cuando son puntos horizontales o que están en forma vertical. En este caso, ¿qué es lo que se hace? Lo que hacemos es completar un triángulo teniendo esta línea como hipotenusa. Estoy seguro que ustedes ya vieron el teorema de Pitágoras. Entonces, aquí hay dos formas de encontrar un triángulo. Una forma sería que este sea nuestro triángulo, ¿sí? En el que esta línea va a ser un cateto y esta línea va a ser otro cateto. Y la otra forma pues sería este otro triángulo, en la que ahora el cateto va a ser este y el otro cateto sería esta línea, ¿sí? Entonces tenemos dos formas diferentes de colocar el triángulo, pero si ustedes observan, esos dos triángulos son semejantes. O sea, este triángulo de abajo tiene las mismas medidas que el triángulo de arriba. Miren, el de abajo tiene como medidas esta línea que mide 3 unidades. Espero que ustedes estén viendo los cuadritos que están aquí en mi tablero. Si no los están viendo, los invito a que pongan el video en alta definición. Y esta línea, que es el otro cateto, que mide 4 unidades. 1, 2, 3 y 4. Si miramos ahora en el otro triángulo que se puede formar, pues también veremos que esta línea mide 3 unidades y el otro cateto mide
4 unidades también. Entonces cualquiera de los dos triángulos se puede formar, ¿sí? Siempre que sea un triángulo rectángulo y que la distancia sea la hipotenusa. Entonces son estos dos los únicos triángulos que se pueden formar. Bueno, entonces yo aquí voy a dibujar cualquiera de los dos triángulos, ¿no? A mí generalmente me gusta dibujar el de abajo, pero vuelvo a decirles, si ustedes dibujan el de arriba no hay problema. Entonces, ¿qué es lo importante? Que este es un triángulo rectángulo. En este triángulo rectángulo ya conocemos que este cateto mide 3 unidades, ¿sí? Un cuadrito, 2 cuadritos y 3 cuadritos, si miramos los cuadritos de la cuadrícula. Y este otro cateto mide 4 unidades, 1, 2, 3 y 4 unidades. Entonces, aquí tenemos obviamente un triángulo rectángulo en el que conocemos los catetos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, que espero que ustedes lo recuerden. El teorema de Pitágoras dice que el cuadrado que se forma sobre la hipotenusa, yo utilizo la h como para decir hipotenusa, pero pues aquí nuestra hipotenusa es la distancia, ¿no? El cuadrado que se forma sobre la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Yo a un cateto le voy a llamar A y al otro cateto le voy a llamar B. Entonces el teorema de Pitágoras. El cuadrado de la hipotenusa, ¿sí?, es igual a la suma de los cuadrados que se forman en los catetos. En este caso yo llamé el cateto A y el cateto B tienen que ir al cuadrado porque el teorema de Pitágoras habla de cuadrados. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar el teorema de Pitágoras aquí para encontrar el valor de la hipotenusa, que es la distancia. Entonces si reemplazamos con el teorema de Pitágoras y con los datos que tenemos en nuestro triángulo, nos quedaría que el cuadrado de la hipotenusa, que en este caso la hipotenusa es la distancia, o sea sería el cuadrado de la distancia, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Cuáles son los catetos? El que mide 4 y el que mide 3. Bueno, voy a quitarles esto de unidades, ¿sí? Porque pues no hay problema que dejemos 3 y 4 siempre y cuando sepamos que mide 3 cuadritos y 4 cuadritos. Entonces es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, o sea, tengo que escribir estos dos números al cuadrado. 4 al cuadrado y 3 al cuadrado, siempre sumados. No importa si colocan 3 al cuadrado y 4 al cuadrado, igual eso, el resultado va a dar el mismo. Como tenemos que encontrar es la distancia, tenemos que quitar este cuadrado. ¿Cómo se quita el cuadrado? Sacando raíz cuadrada a la distancia. Entonces, como colocamos raíz cuadrada a la izquierda, también colocamos raíz cuadrada a la derecha del igual. ¿Por qué? Pues porque aquí la raíz se elimina con el cuadrado, entonces nos queda que la distancia es igual. Aquí queda raíz cuadrada y hacemos estas operaciones. Cuidado porque acuérdense que esta raíz no se puede eliminar con este cuadrado porque aquí hay una suma. Siempre que haya una suma no se puede eliminar la raíz con el cuadrado. Bueno, porque si no, no nos daría la respuesta correcta. Entonces aquí sería la raíz cuadrada de 4 al cuadrado, o sea 4 por 4, 16, más 3 al cuadrado, o sea 3 por 3, 9. Y al hacer esas operaciones, pues ya me voy a saltar un paso. 16 más 9, eso es 25. Y la raíz cuadrada de 25 es 5. ¿Por qué? Pues porque 5 por 5, 25. Entonces ya encontramos que la distancia entre el punto A y el punto B es de 5 unidades o 5 cuadritos o 5 como ustedes quieran decirle. Generalmente pues uno coloca 5 unidades, ¿sí? Y vamos a realizar ahora otro ejercicio como para practicar y para que nos quede completamente claro el concepto. Bueno, entonces ahora aquí tenemos otros dos puntos, el punto C y el punto D. El punto C que es el punto 3, menos 2, 3 en el eje X y menos 2 en el eje Y, este es el punto C. Y el punto D que es el punto menos 3,5, menos 3 en el eje X, 5 en el eje Y, o sea que este es el punto D. Si trazamos la recta que une esos dos puntos, obviamente nos va a quedar una recta diagonal. Vuelvo a decirles, acuérdense que si me da una recta horizontal o una recta vertical, no hay ni siquiera que hacer esto porque es mucho más fácil el ejercicio como lo vimos en el video anterior. Entonces, trazamos nuestra recta, ¿sí? Esta recta que une el punto C y el punto D es a la que vamos a llamar distancia. Entonces ahora tenemos que buscar conformar un triángulo rectángulo que una este punto con este, en el que esta sea nuestra hipotenusa y los otros dos sean los catetos. Miren que siempre los otros lados del triángulo que vamos a dibujar se tienen que hacer teniendo en cuenta como referencia las líneas de la cuadrícula de nuestro cuaderno o pues de donde ustedes estén haciendo el dibujo. Generalmente pues uno utiliza hojas cuadriculadas. Entonces una opción es trazar una línea hacia abajo y otra hacia la derecha o trazar la línea primero hacia la derecha y luego hacia abajo. Siempre esas son las dos opciones.
hacia la derecha y hacia abajo o hacia la derecha y hacia arriba, no hay más. Entonces yo voy a dibujar el triángulo aquí por la parte inferior y ya tenemos nuestro triángulo. Lo único que falta es mirar cuánto mide cada una de estas dos líneas, que son los dos catetos, ¿no? Entonces este cateto mide 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, mide 7 unidades. Y el otro cateto mide 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este cateto mide 6 unidades. Ya como tenemos las medidas, simplemente es aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, el cuadrado de la hipotenusa, que siempre va a ser la distancia, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. No se les olvide que son cuadrados, o sea, 7 al cuadrado y 6 al cuadrado. Esos dos sumados. ¿Sí? Y ya pues encontramos simplemente la distancia, que siempre se hace de la misma manera. Entonces aquí para encontrar la distancia tenemos que quitar el cuadrado, entonces sacamos raíz cuadrada a la derecha y también sacamos raíz cuadrada a la izquierda. Aquí se elimina la raíz con el cuadrado y nos queda que la distancia es igual a la raíz cuadrada y aquí hacemos las operaciones. 7 al cuadrado, 7 por 7, 49, más 6 al cuadrado, 6 por 6, 36. Seguimos haciendo las operaciones, en este caso voy a hacerlas todas. Distancia es igual a la raíz cuadrada de 49 más 36 es 70, 85. Y generalmente uno, cuando no hay raíz exacta, generalmente uno hace esta operación en la calculadora. Pero pues yo ya grabé un video en el que les enseño cómo encontrar una raíz cuadrada que no sea exacta de manera aproximada. En este caso yo aquí más o menos veo que es 9,2 parece ser, ¿sí? Pero sin embargo lo voy a hacer en la calculadora y en la calculadora también me dio 9,2, fue 9,219, ¿sí? Ustedes pues pueden colocar el número de cifras decimales que quieran, entre más cifras decimales coloquen pues más exacto el resultado. Yo generalmente coloco una sola cifra decimal, 9,2, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos nuestra respuesta. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. Aquí tienen 3 parejas de números, entonces vamos a realizar 3 ejercicios diferentes. Uno, van a encontrar la distancia entre estos dos puntos. Luego, la distancia entre el punto C y el punto D. Y tercer ejercicio, la distancia entre el punto E y el punto F. Y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Aquí están los dibujos de todos los puntos y pues las rectas. Espero no esté tan desordenado. Primero, entre el punto A y el punto B, aquí está el punto A y el punto B. Esta es la línea y pues no tracé los triángulos, pero pues en este triángulo que se trazaría aquí y aquí, los catetos miden 6 y 8. Este cateto mediría 6, este cateto mediría 8. Entonces la distancia sería, el cuadrado de la distancia es igual a 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Al hacer las operaciones, pues aquí lo que tendríamos que hacer sería sacar raíz cuadrada para eliminar con el cuadrado y al otro lado, pues obviamente también. Aquí 6 al cuadrado, 6 por 6, 36, 8 al cuadrado es 64 y 36 más 64 es 100 y la raíz cuadrada de 100 es 10. O sea que 10 es la distancia entre A y B. Entre C y D, entonces si trazamos el triángulo, que pues sería aquí, este lado que mediría 2 y este lado que mediría 5, entonces distancia al cuadrado igual a 2 al cuadrado más 5 al cuadrado. Nuevamente, y como siempre, tenemos que colocar raíz cuadrada a la izquierda y a la derecha. ¿Para qué? Para eliminar el cuadrado y nos queda que la distancia es igual a 2 al cuadrado que es 4 más 5 al cuadrado que es 25. Raíz cuadrada de 25 en la calculadora da 5,38. Por último, este que pues ya lo vimos en el video anterior, que era el más fácil de todos. Aquí no hay necesidad de hacer triángulos, simplemente se dice que la distancia es de 5 unidades. Vuelvo a